Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video les hablaré sobre cómo trabajar el verbo to be en tiempo presente simple. Esto es Inglés con mis pais. Bienvenidos. Les cuento que el verbo to be significa ser o estar, dependiendo del complemento que tenga la oración. El verbo to be en inglés se puede presentar de tres maneras. Puede ser am, are o is. ¿De qué va a depender? Del sujeto con el que esté trabajando. Si el sujeto es I, vamos a utilizar la forma am. Eso significa soy o estoy. Si el sujeto es you, they o we, vamos a utilizar are. Y eso va a significar eres, estás, son, están, somos o estamos. Finalmente, si el sujeto es he, she o it, vamos a utilizar is. Y eso significa es o está. Recuerden que no deben combinar verbo to be con pronombre personal. Siempre el pronombre personal de am va a ser I. Siempre el you se va a utilizar con, el are se va a utilizar con you, they y we. Y siempre el is se va a utilizar con he, con she y con it. En inglés se utiliza mucho hacer cortas las palabras y para cortar esas palabras se utiliza el apóstrofe. El apóstrofe es como una comita en la parte superior, que no la utilizamos en español, sino que la utilizamos, el apóstrofe se utiliza más en inglés. ¿Listo? En español se utiliza como cuando decimos voy para el mercado. Entonces la palabra para se va a unir y queda pa'l mercado. Esa es la forma corta de esa expresión. Entonces algo similar sucede en inglés. La partícula am va a quedar apóstrofe y m. Ahí tenemos un ejemplo, I am a student o I'm a student. Es la misma oración, solo que una es larga y la otra es corta. La partícula are va a quedar apóstrofe, re, y los ejemplos son you are at home o you're at home. Y finalmente la partícula is, el apóstrofe y la s. Y tengo dos ejemplos, he is Michael o his Michael, una sola oración. Para hacer la forma corta negativa seguimos utilizando el apóstrofe y en este caso se va a unir el not y el verbo to be. Tengan presente que en el único caso donde no se puede unir el verbo to be con el not es con el I, porque el I solo va a tener la negación I'm not, queda apóstrofe not. I am not a teacher o I'm not a teacher. Miren que el apóstrofe está uniendo el pronombre y el verbo, pero no está uniendo el not. Miremos el ejemplo de are not, queda aren't. El apóstrofe está uniendo el are y el not. Por ejemplo, we are not friends o we aren't friends. Tenemos is not, que queda isn't. Y tenemos dos ejemplos, she's not in my classroom o she isn't in my classroom. Para preguntar, cuando estamos haciendo oraciones con verbo to be, primero se tiene que colocar el verbo to be al inicio de la oración. Por ejemplo, am I a good student? Al inicio de la oración. Are they friends? Are al inicio de la oración. O is he your friend? Is al inicio de la oración. Si queremos preguntar con pregunta de WH o pregunta de información personal, siempre que se trabaja el verbo to be, se pregunta por cuál es tu nombre, cuántos años tienes, de dónde eres. Vamos a ver esas preguntas de información personal. Cuando digo what's your name, cuál es tu nombre, la pregunta de WH se coloca al comienzo. Posibles respuestas para ese, my name's Mary o I'm Mary. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Posibles respuestas, I'm 12 o I'm 12 years old. Where are you from? I'm from Barranca. ¿Listo? Espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en una próxima clase. Mucha suerte y un feliz día.